Pasamos ahora a los mecanismos por los cuales las bacterias pueden adquirir material genético aparte del cromosoma que obtienen por la reproducción asexual o fisión binaria. Comenzamos con la llamada transformación bacteriana, que fue evidenciada por un investigador Griffith, que observó el siguiente fenómeno. Griffith observó que si le inyectaba a un animal de experimentación una bacteria sin cápsula, que normalmente son bacterias poco agresivas, el animal de experimentación podía combatir a esa bacteria y no moría. E inclusive si le hacemos un análisis a la sangre o a los tejidos de ese animal de experimentación, nos encontramos con que está la bacteria sin cápsula, viva, pero que no tiene capacidad para luchar contra el organismo, el cual sale ganando. Por otro lado, también se encontró con que si le inyectaba a un animal, al mismo animal o similar, una bacteria agresiva, una bacteria que tiene cápsula, o sea, una bacteria que es más poderosa contra las defensas del animal, el animal muere. Y si se hace un análisis de la sangre de los tejidos, nos encontramos con que esas bacterias se encuentran en el animal, pueden ser recobradas tal como las habíamos inyectado. Estas bacterias tienen cápsula porque en el cromosoma que está en el interior tienen un gen que es el que produce la cápsula y el que las hace agresivas. Hasta aquí no tenemos ninguna sorpresa. Luego, Griffith probó inyectarle al animal bacterias agresivas, pero destruidas, sin citoplasma. El citoplasma destruido por algún medio, pero conservando la cápsula, pensando que podía ser la cápsula lo que produjera la agresividad y la muerte de los animales. En el interior de la bacteria, si bien el citoplasma está destruido, quedan los restos del citoplasma y del cromosoma. Al inyectarle al animal, el animal no muere porque le estamos inyectando una bacteria muerta. Con esto demuestra que la cápsula en sí misma no era la que producía la muerte del animal. Y por último, y aquí vino la sorpresa, probó inyectar las bacterias agresivas muertas que no producían la muerte del animal junto con bacterias no agresivas vivas que tampoco producían la muerte del animal, según hemos visto en los experimentos anteriores. El resultado de inyectar esta combinación fue la muerte del animal, que resultó sorpresiva, porque ninguna de las dos bacterias por separado había producido la muerte. Y lo que resultó más sorpresivo todavía fue que haciendo análisis de sangre y tejidos de este animal, se encontró con que había bacterias agresivas vivas, con cápsula. ¿Cómo se explica los hallazgos obtenidos por este famoso experimento de Griffith? Se explican mediante la llamada transformación bacteriana. Explicamos los hallazgos de Griffith y la transformación bacteriana. Aquí arriba tenemos la bacteria virulenta viva. Este es el cromosoma de la bacteria.
El cromosoma tiene los genes necesarios para que la bacteria sea virulenta y además para que sea producida la cápsula. Y aquí tenemos la bacteria virulenta destruida. Se ha roto la membrana, la pared, el citoplasma se ha destruido, pero se conserva el cromosoma. Aquí abajo tenemos la bacteria no virulenta, ya que vemos que no tiene cápsula y tiene el cromosoma que no tiene los genes para ser virulenta. Esta bacteria tiene la capacidad de captar genes del ADN de otra bacteria, en este caso de la virulenta, aunque esté muerta, y al captarlos se transforma en una bacteria virulenta. Dicho de otro modo, la transformación bacteriana consiste en que una bacteria capta genes de otra bacteria, aunque esté destruida, y al captarlos se puede transformar, en este caso, en una bacteria virulenta. En el caso del experimento de Griffith, él inyectó bacterias virulentas destruidas junto con bacterias no virulentas vivas. Y la rata se murió porque en el interior del organismo las bacterias no virulentas se transformaron en virulentas al captar los genes de la virulencia que tenemos acá. Aquí lo vemos en otros esquemas que pueden ser tal vez más explicativos. Vemos la bacteria no virulenta, el cromosoma, y junto con fragmentos de ADN de una bacteria muerta, también puede ser ADN libre, no tiene por qué estar la bacteria muerta, puede ser ADN sintetizado en un laboratorio. El tema es que esta bacteria tiene capacidad de captar estos fragmentos de ADN libre. Aquí vemos cómo ha captado ya un pedazo de ADN libre. Y ese ADN se puede incorporar al cromosoma de la bacteria. Vemos el cromosoma original que era rojo y se ha incorporado un pedacito azul. Esta bacteria se ha transformado y ha quedado igual que la bacteria original que tenía el cromosoma azul, porque estos genes son los genes de la virulencia y los genes de la cápsula. Así que el concepto general es bastante sencillo. La transformación simplemente es captar moléculas de ADN libre. El segundo mecanismo de transmisión parasexual de información genética en las bacterias es la denominada conjugación unidireccional. Para entenderla debemos explicar que hay bacterias llamadas positivas que se caracterizan por la existencia de pelos en su superficie, llamados pelos F o pelos sexuales también. Y esas bacterias positivas se caracterizan por la existencia de un pedacito de material genético, o sea de ADN, independiente del cromosoma, que se denomina plasmidio o episoma, o factor F. Mientras que hay otras bacterias, como la de la derecha, llamadas F negativas, que no tienen ese plasmidio o episoma y por lo tanto no tienen los pelos F o pelos sexuales. Y además no tienen ninguna de las características que estén contenidas en este plasmidio. Por ejemplo, hay bacterias que son positivas y además de tener los pelos, tienen resistencia a ciertos antibióticos porque tienen genes de resistencia en este plasmidio. Mientras que esta bacteria F negativa, además de no tener pelos, no tiene resistencia a esos antibióticos porque le faltan los genes. Cuando una bacteria F positiva se encuentra con una F negativa, le envía
el plasmidio a través de un pelo F y la bacteria negativa, gracias a ese plasmidio, se transforma en positiva. Y eso es la conjugación unidireccional bacteriana. Consiste, en resumen, en que una bacteria puede transformarse, pero esta vez adquiriendo material genético que le inyecta una bacteria viva, a diferencia del caso anterior en que era ADN libre de una bacteria muerta o suelto. ¿Esto para qué le sirve? Porque, por ejemplo, como dijimos antes, si la bacteria F positiva es resistente a un antibiótico, la negativa al transformarse se va a hacer resistente también y va a poder sobrevivir. Aquí vemos una bacteria F positiva, aquí están los pelos, y este es un pelo también, por el cual está transmitiendo algún gen a la bacteria F negativa. Mismo aquí no podemos saber cuál es la positiva y la negativa en este caso, y vemos cómo hay una conjugación entre varias bacterias al mismo tiempo, más de cerca. Aparentemente esta sería la bacteria F positiva con los pelos y le está transmitiendo a las otras dos el material genético. Hay un tercer mecanismo de transferir información entre bacterias, que es la transducción. En este caso, un virus capta material genético de una bacteria y luego se lo transmite a otra bacteria. O sea que en la transducción el virus es un agente que lleva información de una bacteria a otra. Analizamos la transducción en esta secuencia. Aquí observamos que el ADN de un virus, este es un virus que se llama fago temperado, luego vamos a ver de qué se trata. El asunto es que el ADN de ese virus penetra la célula bacteriana y le inyecta, entonces el virus le inyecta el ADN, y aquí tenemos el ADN de la bacteria. El ADN del virus se incorpora al ADN bacteriano. Luego la bacteria es destruida por acción del virus y se fabrica una cantidad de copias del virus utilizando el ADN de la bacteria mezclada con el ADN del virus. Dentro de la célula bacteriana se arman nuevos virus hasta que la célula bacteriana se destruye o se lisa, que es lo mismo, y se liberan varios fagos, que son los virus, que pueden infectar otras células. Dicho de otra forma, la célula bacteriana explota y libera un montón de virus nuevos, y esos virus que tienen el ADN que originalmente tenía la bacteria van a hacer lo mismo con otras bacterias y van a inyectarle el ADN, de modo que el resultado final es que el virus está llevando ADN de una bacteria hacia otra. Esto es la transducción bacteriana. Aquí vemos cómo esos nuevos virus que se habían formado le inyectan el ADN que sacaron de la bacteria anterior a otra bacteria. Y ese ADN, repitiendo el mismo ciclo, se incorpora al ADN bacteriano. De modo que el ADN bacteriano de esta segunda bacteria quedó con un pedazo de ADN de la bacteria vieja y un pedazo de ADN del virus. El efecto final de esto es que se van transformando permanentemente el ADN bacteriano, y eso ha permitido que las bacterias sobrevivan a todos los cambios climáticos e inclusive a todos los antibióticos y cambios producidos por efecto del hombre, gracias a todos estos mecanismos de intercambio de información genética.